La iglesia ha cambiado en estos últimos años. ¿Cuál debe ser en este momento la forma en afrontar de nuestras iglesias el pecado? Creo que uno de los desafíos que tenemos hoy en día es encontrarnos con una generación que maneja mucha información. Entonces digo, bueno, ¿y qué estás haciendo con lo que sabes? ¿Qué estás haciendo con lo que leíste? Estamos viendo en un tiempo que se llama la posverdad, el poscristianismo, donde hay nuevas generaciones que ven a Dios como el Dios de los grandes, el Dios de los viejos, porque hay una estructura, una cultura eclesiástica en la cual yo no entro. Y el problema no es Dios, el problema no es Jesús, el problema no es la fe, el problema es cómo nosotros hemos estructurado a Dios, hemos estructurado la fe y hemos comunicado este evangelio. Iglesia con Paz. Qué alegría saludarlos un día más en que podemos juntarnos para realizar nuestra clase de Apolos. Así es que hoy es un verdadero privilegio poder compartir este lugar con una persona que admiramos por lo que está haciendo, por lo que ya ha hecho y por lo que el camino todavía que vemos que le resta. Así que aquí desde la Argentina tenemos al pastor Javo Romero. Muy buenas. ¿Cómo está, Javo? Un gustazo, Pastor Vladimir, estar con vos y, bueno, conocer tu iglesia, tu ministerio y todo lo que el Señor les ha confiado. Qué bueno, qué bueno. No, yo contento de poderles recibir aquí. Para mí es un privilegio. Yo en otra vida debí ser guía turístico. O hay un gen argentino por ahí perdido, ¿eh? Sí, porque me gusta poder compartir lo que es nuestro país con otras personas de otros lados. Y hacerlo estos días, pues también ha sido un privilegio, Pastor Javo. No, la verdad que ha sido un privilegio totalmente mío el poder conocerte, construir una relación y conocer toda una parte del Salvador que es hermosa y ver cómo esta nación está siendo bendecida y está creciendo, la verdad. Estamos contentos, Dios está de alguna manera moviéndose. Por muchos años hemos creído que Dios estaba aquí, pero en los últimos años hemos visto mucho más su mano. Cosas por las que habíamos orado por años están ocurriendo. Así es que Dios nos está respondiendo, pastor. Qué bueno. Bueno, vamos a ir entrando en materia. Está en una clase, Pastor Javo, como ya habíamos platicado antes, se llama resolución de conflictos. Estamos tratando de que nuestros estudiantes puedan ser preparados para poder sumar a la vida de las personas. Creo que uno de los aportes más importantes del liderazgo es agregarle valor a la vida de aquellos que lideramos. Y yo creo que la mejor forma de poder hacerlo es siendo respuesta y no un problema en la vida de la gente. ¿Y cómo podemos hacer respuesta? Bueno, tratando la manera de estar no solamente informados, no solamente capacitados, sino tener el corazón correcto. ¿Cuáles son los principales problemas que nuestros estudiantes, en tu experiencia personal, van a enfrentar? ¿A qué situaciones los líderes tenemos que estarnos enfrentando hoy? Bueno, creo que uno de los desafíos que tenemos hoy en día es encontrarnos con una generación que maneja mucha información. Hoy en día es parte de nuestro vocabulario el decir vamos a googlear esto. Lo googleaste, esto que no sabes, esto que todavía no te contaron o no lo estás entendiendo bien, se googlea. Y somos parte de una generación que googlea desde muy temprana edad. Y hoy hay toda una generación digital que tiene acceso a la misma fuente de información y de conocimiento y eso no está restringido por absolutamente nada, salvo en algunos países. Entonces, creo que hay un desafío nuestro que tiene que ver con mentorear el conocimiento. Porque que tengan acceso a toda información, que tengan acceso a determinado tipo de conocimiento, no quiere decir que tengan la capacidad de poder gestionar lo que conocen. Entonces, hay una generación que está atravesado por lo urgente, por lo inmediato. Estamos acostumbrados a que tenemos nuestro celular, movemos 2 dedos y ya automáticamente se abre una aplicación, podemos hacer un pedido de comida, podemos acceder a nuestro banco, podemos acceder a una red social automáticamente. Y esa agilidad
tiene también una consecuencia en el día a día. Queremos las cosas rápidas, no queremos atravesar procesos. Entonces, ya conocemos, una frase que escucho mucho es, yo ya sé. No, yo ya lo sé, yo ya lo estudié, pero yo ya lo leí. Entonces digo, bueno, ¿y qué estás haciendo con lo que sabes? ¿Qué estás haciendo con lo que leíste? Y creo que nuestra parte es justamente poder acercarnos al lugar donde ellos se encuentran y mentorear y acompañar para que esa formación no sea solamente un conocimiento, sino que sea parte de su vida, una experiencia. Entonces creo que nuestro desafío es aprender a convivir justamente con una generación que sabe y que muchas veces cuestiona. Cuestionan muchas veces desde la ignorancia y otras tantas veces justamente desde un conocimiento superficial. Y ahí nuestra tarea es poder llegarnos a ellos y poder acercarlos a una mejor, mejores recursos, ¿verdad? ¿No te parece, pastor, que cuando enfrentas a esta generación, ¿para qué necesitamos los mentores si tenemos a Google? Claro. ¿Para qué necesitamos pedir consejos? Es más, no vamos ni al médico ya. O sea, no voy ni al médico porque tengo la oportunidad de, me duele esto, voy a ver qué puedo tomar. Claro. Y nos estamos automedicando, no solamente, valga la enorme redundancia, los medicamentos, sino los consejos, las decisiones, las visiones personales. El diagnóstico. El diagnóstico. Tengo estos síntomas, a ver qué tengo en realidad. Bueno, pero ahí justamente hay algo que, hay una necesidad básica de todo ser humano, que no la puede suplir ninguna red social, no la puede suplir ningún sistema informático, ninguna plataforma digital. La necesidad siempre tiene que ver con el otro. Siempre es el otro. Y está comprobado, hay estudios ya sabidos, cuando nació un bebé y le daban solamente alimento y no le daban calor humano, y al otro bebé le daban alimento y le daban calor humano, al bebé que le daban alimento y calor humano no tenía ninguna enfermedad, y al bebé que solamente le daban alimento y no le daban calor humano se enfermaba siempre. Esa necesidad básica es propia del ser humano. Nosotros nacemos con la necesidad de relacionarnos con un otro. El problema es que las tendencias de este tiempo tienden a generar esa individualizarnos, ¿no? Ser independientes, autónomos, que no necesitamos a nadie. Pero tarde o temprano la necesidad del otro va a estar. Siempre el otro va a estar. Y ahí es donde tenemos que aprender a ayudar a construir relaciones saludables. La base tiene que ver con saber construir relaciones saludables. Y esto es aprender primeramente nosotros y ayudar a que ellos también lo aprendan. Y ahí aparecen las personas significativas. Sí. ¿Cómo logra la gente que hoy está cada día más ensimismada construir esas relaciones saludables? Bueno, las crisis. Son inevitables las crisis. Las crisis van a llevarme a mí a reconocer una falta, una necesidad, o van a llevarme a hundirme mucho más en la crisis. Una de estas situaciones que ha sucedido como ejemplo es la pandemia. Y nosotros todavía vamos a tener que lidiar con un montón de consecuencias de la pandemia. Todavía nos faltan 2 años más para seguir lidiando con todas las consecuencias que la pandemia trajo. Porque trajo muchas crisis. Estoy solo, porque se vieron realmente qué tipo de relaciones yo tenía construido. Cuáles eran los vínculos que yo tenía desarrollado en mi vida. Entonces ahí, aunque yo esté ensimismado, encerrado en mi persona, en mis recursos, en que yo puedo, en que no necesito a nadie, tarde o temprano la necesidad del otro va a estar. Y cuando no la estoy logrando suplir, ahí es cuando mis valores se vienen abajo. Entonces las crisis tienen que ser justamente una oportunidad para saber reconocer mi estado y saber reconocer en consecuencia la necesidad, la ayuda que necesito. La iglesia ha cambiado en estos últimos años, Javo. Ya no trabaja de la misma manera que antes. Antes, cuando alguien caía en la iglesia, cometía un pecado, no sé si viviste esa etapa, se le ponía en disciplina, ¿verdad? Se le sentaba en la última banca. Conocí iglesias aquí en El Salvador donde no solamente ponerte en disciplina era quitarte los privilegios y sentarte en la última banca, sino que los hermanos, se le anunciaba a los hermanos que tú estabas en disciplina y nadie te hablaba. Se decía, hermano, fulanito de tal.
¿Cómo, y quizás para que ya nuestros estudiantes comiencen a tomar nota más en serio, cuál debe ser en este momento la forma en enfrentar de nuestras iglesias el pecado? Creo que el cómo está sumamente vinculado a las consecuencias que ha tenido en la iglesia y en la construcción de la fe este tipo de ejemplos que estás mencionando. Porque justamente esas consecuencias han generado toda una generación, han dado hijos que no quieren saber nada con la fe, no quieren saber nada con la iglesia, porque la iglesia es un lugar solamente para aptos, para gente que hace bien las cosas, para gente que no se equivoca. Entonces yo me quedo afuera, porque encima si me equivoco, cometo un pecado, tengo un error notorio, público, me van a señalar, me van a excluir, me van a dejar de lado, voy a dejar de participar de la cena del Señor, cuando la cena del Señor tiene que ver con la comunión. Entonces, es ahí cuando nosotros primero tenemos que entender las consecuencias que esto ha generado y a partir de ahí asumirnos responsables de estos resultados. Ahora bien, ¿qué hacemos? Porque tenemos que saber construir un equilibrio. El equilibrio no es algo que solamente lo decimos, es algo que tenemos que construirlo a diario. Y yo creo que una de las cuestiones tienen que ver justamente con no estandarizar los pecados, no estandarizar las faltas. Entender que las personas son distintas, sus experiencias son diferentes, sus trasfondos son diferentes y hay una mayor demanda de una pastoral presente que acompañe los diferentes procesos. Hay una frase que aprendí, una verdad que aprendí, y es que los procesos son exclusivos y totalmente individuales. Lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy recorriendo en mi fe, es totalmente diferente a lo que está viviendo mi hermano. Bien, puede haber alguna cuestión de similitud, pero es totalmente porque somos diferentes y a cada uno de nosotros se nos ha dado una gracia distinta. Entonces vuelvo, el cómo tiene que ver primeramente con asumir y luego con una pastoral presente. Hay personas a las cuales tenemos que decirles, mira, nosotros somos parte de un mensaje. Y si nosotros te ponemos a vos en una plataforma, vos no vas a estar siendo consecuente al mensaje que nosotros estamos dando como iglesia. No te puedo exponer. Te tengo que proteger. Lo que yo estoy haciendo es protegerte, es guardarte. Va más allá de señalar el error. No, acá me importás vos. No me importa lo que haces o dejás de hacer. No me importa si tocas bien la batería, si cantas bien, si estás... No. Me importa tu persona. Y como me importa tu persona, yo te voy a proteger, te voy a acompañar. Y esa pastoral presente, basada en la valoración de la persona y en el acompañamiento individual de su proceso, seguramente va a dar nosotros frutos. ¿Por qué esta iglesia, que todavía existe en alguna parte, voy a decirlo con todas las letras, en varias partes y en gran parte, por qué esta iglesia no le importaba a la gente? Es decir, tiene que ver con una construcción cultural. Cada década responde a determinadas influencias culturales que han derivado justamente en una idea de iglesia, en una concepción de iglesia. Si nosotros buscamos la iglesia que se inicia, el protestantismo se inicia con Martín Lutero y todos los reformadores, y vemos ahora ciertas prácticas de la iglesia, decimos, wow, hay algunas diferencias. Una de las cuestiones que a mí me ha dado mucha luz sobre esto que vos mencionás es justamente la influencia del judaísmo, de la cultura judía, en la práctica del cristianismo. Porque los primeros cristianos que cargaban un énfasis cultural de su formación judía que los hacía tendientes a cerrarse. Roma es el mundo está perdido, no tengamos contacto con Roma, nos cerramos para adentro. Entonces no teníamos relación, todos eran malos y nosotros venimos en esa tendencia. Por eso digo, hay una construcción cultural. El punto es saber reconocer este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo que se llama la posverdad, el poscristianismo. Claro, yo digo esto en algunos espacios y me van a reprender en el nombre de alguien, pero es algo que está sucediendo, donde hay nuevas generaciones que ven a Dios como el Dios de los grandes, el Dios de los viejos, el Dios de los mayores. Porque ese Dios que me presentan dejó de ser relevante para mi realidad. Porque hay una estructura, una cultura eclesiástica en la cual yo no entro. No soy parte, entonces no estoy siendo contenido. Me quedo afuera. Y el problema, justamente, no es Dios. El problema no es Jesús.
El problema no es la fe. El problema es cómo nosotros hemos estructurado a Dios, hemos estructurado la fe y hemos comunicado este evangelio. Entonces, desde ahí tenemos un desafío enorme, justamente para quizás construir una iglesia basada más en la persona de Jesús que en nuestras tradiciones. Trata de acompañar esta idea que voy a tratar de comunicarte. Tú eres el pastor de una iglesia, yo soy uno de tus líderes y llego y te digo, Javo, estoy divorciándome. Ya la situación en mi casa es insostenible, hemos tenido problemas serios y he tomado la decisión de terminar. Y vengo a ver qué vas a hacer por mí, me vas a quitar el privilegio, hay personas que han llegado pensando donde su pastor, y yo, para seguir el ejemplo, yo pienso que tú me vas a quitar del puesto donde estoy. ¿Qué harías? ¿Qué tenés que hacer? Me encanta el planteo, me encanta la idea que estás representando. Primero, acá hay que reconocer algo que es fantástico de la tarea pastoral. Que alguien venga a decirte que se está equivocando, que está cometiendo un error, que está en una falta, que se siente que está perdiendo, que está fuera, habla muy bien de ese pastor. Habla muy bien porque justamente el 50% de la solución o del acompañamiento al proceso se da en la confesión. Y que alguien pueda tener la capacidad de venir y confesar y decirlo, ya es un montón. Entonces ya a ese pastor hay que decirle, bueno, hermano, estás haciendo una buena tarea. Porque dentro del movimiento evangélico, el pecado imperdonable es el divorcio. Nosotros nos podemos equivocar en muchas cuestiones, pero en el divorcio no. Es ahí donde hay una construcción, donde pasan a ser ciudadanos de segunda, ¿no? Pasan a ser hermanos que pierden privilegios, pierden requisitos, y es como que Dios ya nos los tiene de la misma manera. Entonces, que alguien lo venga a decir ya es un proceso, ya es un adelanto. En segunda instancia, frente a esto, que es muy valioso, es el hecho de decir, bueno, ¿dónde estuve yo? ¿Qué parte de tu vida me perdí como pastor para que ahora vos llegues a mí y me contás la decisión tomada? No me hiciste parte del proceso. Ni del problema. Ni del problema. O sea, en algo fallé, en algo no estuve. Por un lado, hay una confianza tal que me podés decir lo que sea, pero por otro lado, hay un trabajo de prevención que no se hizo. Que no se hizo. Entonces es ahí donde justamente tiene que haber una revisión. ¿Estamos trabajando en la prevención o solo estamos resolviendo problemas? Una vez a un pastor en Argentina, él quiso mandarse la parte como buen argentino de lo que estaba haciendo en favor de la sociedad, en favor de las minorías, y un político le dice, pastor, es fantástico lo que usted está haciendo. Es una pena que siempre lleguen tarde. Siempre llegan tarde. Entonces, ¿será que nosotros estamos poniendo los problemas sobre la mesa para hablarlos y brindarles recursos a las personas para que puedan hablar y sean ayudados en sus situaciones? ¿O solamente estamos resolviendo problemas? Si solamente estamos resolviendo problemas, creo que tenemos un planteo para hacernos. Vuelvo al ejemplo, uno más. Ahí hay un proceso de acompañamiento. Ahí hay una pastoral presente que necesita saber las causas, motivos. ¿Cómo llego a esa decisión? ¿De qué manera hay una relación tóxica? ¿Hay violencia doméstica? ¿Hay abandono? ¿Hay ausencia del rol de esposo? ¿Hay una ausencia del rol de esposa? ¿Hay demandas no correspondidas? ¿Hay expectativas construidas que nunca fueron respondidas por el otro? ¿Qué sucedió? Hay un trabajo profundo que hay que hacer. Y ese trabajo profundo tiene que ver justamente con que no me quedo solamente con el resultado final, sino desde la consejería tengo que trabajar en ir más allá. Bien, y hay muchos casos que van a restaurarse. Y gracias a Dios hay muchos más casos que se restauran y muchos menos los que se divorcian. Pero aún así tenemos que estar presentes y acompañando. Como pastor, ahora que conversamos, pienso que trabajamos por los matrimonios. Sí. Pero no tenemos un plan de prevención del problema. Y te lo digo yo, o sea, estoy hablando de mí, aunque hay algunos pastores también conectados ahora mismo con nosotros. Pero, ¿cuál sería, si tú me tienes que aconsejar a mí, decirme, Vladimir, un plan de prevención tiene estas y estas aristas, esta y esta visión, y estos pasos? ¿Cuál sería? Primeramente, ¿cuándo yo voy a ser un buen esposo? ¿Cuando esté casado o cuando soy soltero? Cuando soy soltero. Bien.
¿Cuándo yo voy a ser un buen padre? ¿Cuando tenga un hijo o cuando no lo tenga Cuando todavía? no lo tengo. Ahí comienza. Entonces, hay toda una cuestión formativa. Primeramente tiene que ver con el soltero o la soltera, su realización personal, ¿no? Trabajar en su desarrollo personal, encontrarse en el Señor, su identificación con el Señor. Entender que yo no estoy en la vida para buscar que alguien venga a llenarme. Yo no soy un 50% que estoy necesitando de otro 50%. No, yo soy un 100% que va a encontrarse con otro 100% Para y hacer vamos a una explotar. explosión. Pero de ahí trabajo. ¿En qué trabajo? Trabajo con charlas. Desde la niñez, desde la adolescencia, acompaño el crecimiento evolutivo con charlas que tienen que ver con realización personal, con la sexualidad, con expectativas de desarrollo y crecimiento, con todo. ¿Qué hago también? Hago escuela para padres. Hay padres que no saben ser padres de sus hijos. Y nosotros tenemos que enseñarles a los padres a ser padres de sus hijos, a entender su desarrollo evolutivo, a entender cada etapa que están viviendo, a darles recursos para saber cómo acompañar la crisis de la adolescencia, el cuestionamiento a la autoridad, la desilusión del mundo adulto. Hay padres que lo toman de manera personal. ¿Cómo mi hijo, con todo lo que él le he dado, me está tratando así? Y hay que decirle, les pasa a todos los padres cuando un hijo entra a la preadolescencia o a la adolescencia. Hay todo un trabajo de prevención, hay todo un trabajo con los novios. ¿Qué esperamos de un noviazgo? ¿Qué es un noviazgo? Pero también es poner sobre la mesa las cuestiones que viven los noviazgos. Porque nosotros no podemos mirar para otro lado y decir, no, los novios de nuestra iglesia no sufren tentaciones sexuales, no se dan besos más largos que los... Sí, sucede. Entonces, cuando nosotros le ponemos nombre a lo que pasa, podemos identificarlo y desde la identificación podemos tratar lo que sucede. Mientras nosotros miramos para otro lado, lo que sucede va a seguir sucediendo. Entonces, eso es trabajar con nombres, es enseñar a establecer pautas de horarios, de códigos, de culturas, de cuidado. Y por otro lado, una pastoral presente, que si viene un novio a contarme que tuvo un exceso en su relación de noviazgo, yo primero voy a decir, qué bueno que lo estés contando. Tengo que salir del libreto que viene a señalar, usted sabe que no debía, usted no tendría. No, me lo estás contando, ya ganamos un 50%. Ahora bien, desde donde estás, ¿cómo salimos hacia adelante? Lo mismo con los matrimonios, charlas prenupciales. Hay gente que su educación sexual han sido las películas o su historia de adolescente viendo pornografía, tanto varones como mujeres, y no han tenido una educación sexual sana, una idea de la sexualidad conforme al plan de Dios. Tenemos que trabajar en ese sentido. Y fíjate desde dónde partí hasta dónde estoy llegando, para luego pensar en trabajar con las familias. Hay todo un proceso que lleva tiempo, pero esto nos habla de que el rol de la iglesia ha crecido mucho más. No solamente estamos para predicar y enseñar una verdad, estamos para mentorear para la vida. Y aquí va mi pregunta. ¿Cuál es esta iglesia? ¿Cómo ves tú a la iglesia en este momento? ¿Estamos capacitados para enfrentar estos problemas? Yo, cuando hablo de la iglesia, hablo con un sumo cuidado, respeto, ¿no? por la iglesia del Señor. Yo creo que la iglesia del Señor se expresa en distintas comunidades que tienen distintas culturas y distintas formas, bien, de vivir esta fe y de administrar lo que entienden que Dios le dio. Desde ahí hay muchas iglesias que sí están trabajando y vienen trabajando y están haciendo las cosas bien. Que se trabaja un concepto de familia, de pertenencia, de identificación, de cuidado, de acompañamiento, pero hay otras iglesias que solamente se han quedado en el libreto. Y las iglesias que solamente se han quedado en el libreto son las iglesias donde van a encontrarse cada vez más frustrados, porque no van a tener recursos para enfrentar las nuevas realidades, las nuevas demandas, porque se quedaron en una forma de hacer las cosas. Entonces yo creo que hay una iglesia que está entendiendo el desafío y está sabiendo apropiarse de este tiempo para ser mejores, pero hay otras expresiones de la iglesia del Señor que prefieren no meterse en algunos asuntos. Hace unas cuantas clases afrontábamos aquí el tema de la adolescencia, que es complicado. Y luego, después, en nuestra iglesia tuvimos un servicio dominical donde los jóvenes participaron, ellos eran ujieres,
Ellos eran los que cantaron la alabanza, los que predicaron ese día. Y yo terminé ese día haciendo una reflexión. Y yo, de una forma bastante cruel, fui al relato de Ananías y Zafira. Y quise hacer un uso, no sé si estirado, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en ese momento histórico. Y decía que el texto del libro de los Hechos es bien claro cuando dice que Ananías le miente al Espíritu Santo e inmediatamente cae al piso, y cuando cerrás los ojos y lo tratás de ver, no leerlo, sino lo tratás de ver, cae al piso e inmediatamente dice el texto, y se llenó la casa de temor. Y dice, y levantándose los jóvenes, fueron a sacar el cadáver. Y yo decía ese día, tratando de abusar del texto con permiso de mi congregación, que ese día yo había visto los pies de los que me iban a sacar a mí. Salvando las diferencias, sí, ¿no? Salvando las diferencias. Yo decía, yo estoy viendo a que los que vienen a sacar lo viejo, a sacar lo que no sirve, ¿verdad? Y es cuando los jóvenes se levantan en una iglesia. 2 preguntas para ti, con base a esta idea. ¿Cómo hacer para que los jóvenes se levanten? Y número 2, tenemos que esperar a que Ananías caiga, a que Zafira caiga, para que las viejas estructuras que están en la iglesia hagan que estos jóvenes se levanten. Me encanta. Claro. Bueno, a ver, primero, yo creo que necesitamos achicar lo que se llama la brecha generacional. Hay una brecha generacional muy abierta, muy amplia, que tiene que ver con las nuevas generaciones, con los jóvenes y con quienes los lideran. ¿Bien? Eso es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo intencional. Para trabajar de esta manera, una de las cuestiones tiene que ver con desarrollar un sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia es la mesa de trabajo. En la mesa de trabajo somos todos necesarios, donde quienes lideran y trabajan son grandes seleccionadores de fútbol. Es un buen Bilardo, ¿no? Es un buen Scaloni, es un buen seleccionador de fútbol que sabe a quién poner en determinado lugar. ¿Por qué? Porque sus dones se aplican a esta función. Entonces, cuando nosotros trabajamos de esa manera y sentamos a la mesa a las nuevas generaciones, les estamos diciendo, vos sos parte de esto. Vos sos parte de esta discusión, sos parte de esta construcción, sos parte de esta charla. ¿Qué tenés para decir? ¿Cómo ves lo que estamos haciendo? Y ahí un joven de 15, 16 está diciendo, yo creo que... Decinos, ¿cómo ves? Bien, ¿cuál es el aporte que vos harías desde tu lugar? Y no, muy bien, lo hacemos. Entonces acá está la tarea de aquel que tiene el don de presidir, de saber hacer de esta selección un equipo que funcione, un equipo que gane las eliminatorias, que gane la Copa América y que quizás gane el Mundial, ¿no? Que mezclen los de la cantera con los veteranos. Es fundamental, pero es fundamental. Entonces ahí es esta dinámica, este diálogo, lo que construye este concepto de cuerpo de Efesios 4. Y ahí estamos siendo todos incluidos. Según sus dones, según sus capacidades, según la acción de cada uno, nos edificamos mutuamente en el vínculo del amor. Entonces hay una interacción necesaria. Es acá donde se habla de un liderazgo colaborativo. ¿Bien? No es un liderazgo que promueve la competencia. A ver, esta área tiene que esforzarse porque la otra viene muy bien, ¿eh? Y si ustedes no se esfuerzan, entonces le van a ganar. No. Hasta acá estamos promoviendo un espíritu colaborativo. Entonces ahí va a haber jóvenes, va a haber adolescentes que se van a identificar con una causa. Van a desarrollar un espíritu de pertenencia. Van a decir, esto que era de los grandes, esto es mío. Esto es mío, esta es mi causa, esta es mi iglesia, este es mi Jesús. Acá aprendí, acá viví, acá... Quiero que todo el mundo lo sepa. Entonces, la fe se vive de manera natural, la fe no se impone. Y cuando se construye eso, hay mucho resultado. Lo segundo, hay algo que va a suceder de manera natural. Nosotros no estamos para sacar absolutamente a nadie, no estamos para cambiar instituciones, no estamos para cambiar leyes de gobierno, no estamos para sacar a gente de la vieja guardia. Nosotros estamos para ser la mejor versión de Jesús que esta generación necesita. Y cuando nosotros promovemos eso en nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros obreros, hay cuestiones que se van a dar de manera natural.
de manera natural. Hay techos que se van a romper de manera natural para que esto suceda. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en hacer lo que tenemos que hacer, no nos vamos a estar preocupando en que otros hagan lo que tienen que hacer. Vamos a ser responsables de nosotros mismos. Estamos platicando con uno de los rectores del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios más importante de la América Latina. Hay un tema que está afectando mucho en nuestro país ahora mismo. Y yo creo que la Argentina lo ha vivido desde hace más tiempo que nosotros. Y es lo que se conoce como esta agenda progresista, ¿no? Que viene a traer cambios y viene... ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia ante este problema? Bueno, hay cuestiones interesantes, porque en Argentina, ya en los años 90, fue uno de los primeros países de América Latina que les dio reconocimiento jurídico a las ONG que trabajaban en favor del movimiento LGBT. Eso ya sucedió allá en los 90 en Argentina, bajo el gobierno de Menem. Entonces, hay una cuestión que se ha dado en Argentina que ha sido progresiva. Bien, después vino la ley de que se podían casar, el matrimonio igualitario, después vino la idea de identidad de género, donde si yo me autopercibo mujer, puedo pedir mi DNI y que diga que soy mujer, si me autopercibo varón. Hoy en día está la cuestión del ser no binario. Hay una cuestión progresiva que está sucediendo. Lo interesante acá es entender qué hemos hecho nosotros como iglesia a lo largo de estos últimos 30 años para que esto sucediera. Porque la iglesia muchas veces se ha movido cuando tocan la moral. Cuando tocan la moral y es algo público evidente, sí hay una reacción. Pero mientras no se toca la moral, y eso no es público ni evidente, no hemos hecho absolutamente nada. No hemos visto una iglesia que se ha movido contra el abuso sexual de los niños. No hemos visto una iglesia que se ha movido contra la violencia de las mujeres. No. Hemos visto una iglesia que se ha movido una vez que quisieron poner una ley. Y claro, es una causa que nos convoca un montón y que sí estamos de acuerdo. Pero el punto es que no hemos hecho autocrítica. ¿Será que nosotros tenemos algo que ver en todo esto? ¿O es simplemente algo que sucede? Por otro lado, está la reacción de ellos. Ellos ya, los movimientos, ya tienen asumido de que nosotros no los vamos a aceptar. Ya ellos tienen asumidos de que ellos no van a entrar en nuestros grupos, no van a entrar en nuestras comunidades de fe, no van a ser parte de nuestras iglesias. Ya lo saben. Entonces, ¿qué tienen ellos siempre? Un ataque ante el discurso tradicional que la iglesia ha mantenido a lo largo de los años. Y ese discurso, en algunos casos, ha sido de ocultamiento, ha sido de guardemos silencio, que esto no se sepa. Bueno, hemos solucionado cosas solamente con la oración y no con la denuncia. Somos responsables. Entonces, desde ahí es una autocrítica que hay que hacer. Por el otro lado, hay un mensaje para dar. Y el mensaje, siempre, decía Reinhard Bunke, arranca por el ABC. Yo no puedo pretender que alguien que no conoce nuestro abecedario de fe aprenda X, Y y Z cuando no aprendió el ABC. Y si yo no sé comunicar el ABC a aquellos que no conocen nuestra X, Y y Z, estoy en problemas. Yo no puedo darle un pedazo de carne a un bebé recién nacido. Sí. Lo voy a matar. Tengo que tenerle mucha paciencia. Tengo que acompañar su crecimiento y alimentarlo conforme a su organismo, a lo que él puede asimilar. Y eso es un replanteo. Entonces, abrazar no quiere decir justificar. Abrazar quiere decir entender, acompañar. Y hay algo que siempre va a actuar, que es la obra del Espíritu Santo, donde hay predicación de la palabra, donde hay enseñanza de la palabra, donde hay hombres y mujeres que viven esta palabra. Hay un obrar del Espíritu Santo que va a estar desatado. Qué fantástico es saber de tantos testimonios, de personas que fueron ganadas por el amor. Yo no quería saber nada con la iglesia, pero acá me amaron. ¡Wow! Hay otros procesos que van a necesitar acompañamiento profesional, van a necesitar un acompañamiento de un grupo, de autoayuda, seguro. Pero siempre está justamente el mensaje que nosotros damos. Y te reitero, todo arranca con el ABC. Dentro de este ABC que tú estás hablando, ¿cuál debería ser mi reacción como pastor cuando en la iglesia llega alguien que tiene biológicamente
es algo, pero físicamente se ve diferente. ¿Cuál debe ser la actitud que yo debo tener? Amarlo, tratarlo como uno más, que se siente. Y hablaría muy bien de nosotros que los hermanos que se sientan siempre en sus mismos lugares, no lo miren con desprecio. Ya que una persona, como vos la describís, ingrese a uno de nuestros templos, es una bendición realmente. ya es un montón, porque ya saben que no me van a aceptar. Ya que ingrese es un montón. Y ya que ingresó, hay que amarlo. Hay que amarlo, hay que aceptarlo. No me tengo que horrorizar. Por eso quizás, voy a decir algo que va a ser muy disruptivo, perdón, pero me animo. Quizás tenemos que tener un baño diferente. Y tener un baño diferente no es estar de acuerdo con los que se autoperciben de otra manera que no va acorde a su biología. No, es valorar la persona. ¿Y qué del mensaje que tenemos que hacer que cambie, que sea diferente? Nosotros no cambiamos a nadie. Nos cuesta a nosotros cambiar. Me cuesta a mí hacer dieta. Me cuesta. Yo no cambio a nadie. El único que trae convicción de pecado y que cambia a las personas es el Espíritu Santo. ¿De qué vale de que yo le imponga un montón de normas? Pero pensemos en términos generales, que yo imponga normas, conductas, pautas, cuando en realidad no se está trabajando en su corazón. Estoy destinado a frustrarme y a frustrar al otro y a que se quede afuera. Ya que estás yendo hacia allí, ¿cuál debe ser la decisión que tome ese papá que tiene este problema? Es muy difícil. Es muy difícil. Desde nuestra fe o como nos han educado, hay una reacción que tiene que ver con no aceptar, con cuestionarnos. Un padre que se encuentra frente a esta realidad va a cuestionar su paternidad, va a cuestionar en qué se equivocó, se va a sentir responsable de muchas causas, va a asumirse quizás con un padre como padre ausente, como una mamá que no estuvo. Pero hay algo que es reiterativo, pero viene a ser lo mismo. Papá hay uno solo. Mamá hay una sola. Entonces, hijo, yo te voy a amar siempre. Porque si yo como padre condiciono el amor a mi hijo por lo que mi hijo hace o deja de hacer, por lo que mi hijo decide o no decide, entonces no estoy siendo padre. Estoy siendo alguien que solamente impone pautas. Y ahí hay un corazón de padre que tiene que nacer, un padre que ama. Y ese amor, siempre ese amor, a la larga va a traer resultados, va a haber fruto de ese amor. Porque ese amor justamente, hay un mensaje que yo estoy dando. ¡Wow! Mi papá no está de acuerdo conmigo, no, pero mi papá me ama. Entonces mi papá va a ser un lugar seguro. Yo sé que donde esté yo voy a volver y voy a tener un padre que me ama. Pero debe dejar claro que no estoy de acuerdo con esa Sí, idea. seguro. Es que ya lo saben. Hay verdades que ya están asumidas. Lo más importante no es que él sepa que yo no estoy de acuerdo. Lo más importante que sepa es que yo lo amo. O sea, lo que yo te estoy proponiendo es abarcar el problema desde otro lugar. No desde el lugar donde lo hemos abarcado siempre, sino desde el amor. Tengo amigos, ministros, que aman a sus hijos, aún con las decisiones de vida que sus hijos han tomado. Y tienen que saber responder a otros amigos ministros, diciendo, wow, tu hijo o tu hija. Pero esos hijos saben que tienen un padre que los ama. Seguramente el padre ha tenido crisis y ha tenido que tener consejeros, amigos, mentores que lo han acompañado, lo han fortalecido. Seguro, porque eso va a estar. Pero lo que yo le estoy dando a mi hijo es algo que a la larga va a traer fruto. ¿Has visto frutos de eso? Totalmente. Estoy hablando con conocimiento de causa. ¿Bien? Desde la experiencia. Y es fundamental. Hay cuestiones que son imprevistas. Hay situaciones para las cuales no estamos preparados, pero van a pasar. Eso es lo que dice Santiago. Santiago, cuando habla de las diversas pruebas, está hablando de situaciones imprevistas. A eso se refiere Santiago. Y las situaciones imprevistas son todas aquellas situaciones que tienen que ver con nuestro día a día. Todas. Y el punto ¿cuál es? Pedirle a Dios sabiduría
para atravesar esta situación imprevista. Entonces, hay situaciones que no estamos preparados, pero pueden suceder, pueden pasar. Uno de los objetivos de esta clase, Javo, es preparar a nuestros estudiantes para ser consejeros en algún momento de su vida. Si tú tendrías que definir dos cosas, un perfil del consejero y qué cosas tiene que hacer esta persona para cualificar, ¿verdad? Para poderse hacer, porque todo el mundo aconseja. Claro. Yo ahora me quedo admirado, ¿verdad? Los TikTokers, los no sé qué, los influencers. Todos tienen una verdad para comunicar. Todos tienen una verdad y todos te aconsejan. Te voy a dar 5 consejos para no sé qué. Y yo digo, no cuestionamos ahora las fuentes. No. No se cuestiona. O sea, fíjate que escuché aún personas de la tercera edad me dicen a mí, fíjese que vi un video, pastor, y que me dijo, y yo estoy haciendo lo que... Yo digo, ¿y quién era la persona? No sé quién es. Antes era tan importante la fuente. Ahora pareciese ser que si me gusta la verdad que estoy escuchando o la información que me quedo con ella. Porque hay verdades estéticas que se venden en las redes sociales. Si yo tengo un buen feed, presumo, con buenos filtros, una buena sonrisa, una taza de café, un buen fondo, debe ser alguien que sabe. Pero quizás todo eso es simplemente maquillaje. Entonces, es ahí donde volvemos a lo primero, es estar presente. Entonces, un consejero es alguien que está presente, es alguien que sabe escuchar, que sabe identificarse con el otro, que hace lo que dice Covey, una escucha empática, que sabe ponerse en el lugar del otro. Ese es un buen consejero. El consejero no es aquel que te dice lo que tenés que hacer, sino es aquel que te acompaña desde tu lugar a tomar la decisión más acertada. Entonces, el perfil, ¿dónde va? ¿Cuál va a ser una necesidad básica de este perfil? Es el amor por las personas. Si no hay amor por las personas, y el domingo lo decías muy bien, somos siervos de Dios, pero servimos a las personas. Entonces, hay un compromiso para con el otro que se va a evidenciar en mi amor a Dios. Todo lo que es vertical se va a expresar en esa horizontalidad. Ahora bien, si yo solamente soy vertical, estoy en problemas. Porque esa verticalidad tiene sí o sí una consecuencia en la horizontalidad. Y eso es el amor. Entonces necesitamos que la gente desarrolle amor por el otro. Y esa es una base fundamental del consejero. Aquel que ama va a saber escuchar. Y si sabe escuchar, va a saber invertir tiempo. Entonces, en una charla de consejería no es un ratito, ¿no? Es ahí 10 minutos. No. Quizás tengo que dedicar espacio para escuchar, saber entender, comprender, abarcar tu situación, tener mejores recursos para abordar lo que estás viviendo y poder acompañarte. En los años 90, recuerdo haber escuchado a Yassi Velázquez cantar una canción que se llamaba ¿Cómo se cura? ¿Cómo se cura una herida? Una herida. ¿Qué te parece si terminamos con eso, esta conversación, Javo? Tratando de responderle a Yassi. ¿Cómo se cura una herida? Es saber llorar con los que lloran. Y eso es una capacidad que tenemos que aprender a desarrollar. A veces la herida y decimos, ¿viste? Por eso estás así. Porque no hiciste caso, porque desobedeciste. Hay un discurso tradicional que nos nace automáticamente. Y agrandamos la herida. Y yo aprendí que las emociones hay que aprender a gestionar las emociones. Y las emociones fueron creadas por Dios para que nosotros podamos usarlas para expresar lo que nos pasa. Entonces, dar recursos para expresar las emociones justamente es promover un espacio de libertad. Es decir, estoy mal, no tenés que estar mal, vos tenés que estar alegre, porque el Señor dice que el gozo del Señor, ¿estás mal? David lloró hasta no tener más fuerzas. Imagínese todo lo que lloró David. Le habían secuestrado a su esposa, a sus hijos, se encontró que la gente que estaba con él lo quería matar, lloró, pero se fortalecía en el Señor. Entonces, creo que el proceso para curar una herida, primero es abrir la canilla y hablar todo lo que hay que hablar, llorar todo lo que hay que llorar, enojarse todo lo que hay que enojarse, pero fortalecerse en el Señor. Entonces hay una relación con Dios que tiene que estar sí o sí presente. Desde ahí partimos para lo que sigue.
Y creo que ahí es una tarea de saber rodearse, saber acompañarse, saber tener pastores, mentores, amigos, ¿bien? Y hay heridas que se van a cerrar. Y hay heridas que quizás van a dejar cicatrices y otras que no van a dejar cicatrices. Pero lo importante es saber que hay un proceso que se va a dar y ese proceso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Te voy a decir algunas frases o palabras y tú me vas como aconsejando, ¿no? A ver. ¿Te parece? Depresión. Depresión es un presente que no tiene futuro. Necesito trabajar en el presente. Te voy a decir otra. La fe. La fe necesita ser encaminada en la persona de Jesús, no en los hombres ni en la institución. El pecado. El pecado tiene un espacio de confesión y necesita ser acompañado para no repetirlo. IBRP. IBRP, el patio de Dios, donde Dios sale a jugar. Donde Dios sale a jugar. Muy bueno, muy bueno. Diego Armando Maradona. Uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, con muchos errores. Amigo, de verdad ha sido un privilegio tenerte aquí con nosotros. El privilegio todo mío. Muchas gracias por la confianza y la consideración. Realmente valoro mucho tu persona, tu ministerio y que me des este lugar, lo aprecio muchísimo. No, aquí estamos, aquí estaremos. Para mí es un verdadero honor. Por favor. Aquí, sabes que te admiramos. Admiramos lo que están haciendo allá. Lo decía el domingo que estuvimos juntos ahí en el templo, ¿no? Que yo hubiese querido de jovencito tener esa experiencia y ojalá y alguno de mis hijos o alguno de los miembros de nuestra iglesia seguramente Dios le tenga el corazón y tenga ese llamado tan especial para poderlo hacer. Los esperamos en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Así será. Gracias por acompañarme en esta conversación tan importante. Vamos a estar reuniendo gente especial, gente que Dios nos está trayendo para poder ir trabajando siempre en este proyecto. Gracias por su atención. Pasen ustedes la mejor de las noches. Amor por la palabra, vivimos en familia, amigos de verdad, vamos para cosas grandes. Quien tiene una palabra, lo tiene todo. Iglesia Compás.